Ya, déjenme ampliar esto. Déjenme ampliar esto. Ya. Ya, chiquillos, vamos a empezar. Recuerden que nosotros tenemos prueba el próximo martes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta clase vamos a hacer la primera parte de una síntesis. Por eso yo le puse ahí síntesis 1 a la presentación. Como nosotros, lo que va a entrar en la prueba, en el caso de primero medio, son dos temas: el orden autoritario o conservador en Chile, y el otro tema es la República Liberal en Chile, ¿ya? Entonces vamos a partir por la primera parte, y la segunda la vamos a hacer el mismo día de la prueba, que es el próximo, en este caso el próximo martes, ¿ya? Y vamos a trabajar entonces la primera parte, que es este tema del orden autoritario o conservador en Chile, ¿ya? Entonces tenemos aquí el objetivo de la priorización, ¿ya? Y que este orden autoritario, república conservadora, como queramos llamarle nosotros, es producto de haber pasado por distintos intentos o ensayos de organización, ¿cierto? Se intentó primero con una constitución de tipo moralista, una organización más bien federal, que tampoco aquí no resultó, también una organización más liberal, que tampoco se planteó como algo que podría ser realidad. Sin embargo, se llegó a un momento en que habían dos grupos que empezaban a sobresalir: los liberales y los conservadores, ¿ya? Y este grupo se va a enfrentar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Recordar a través de la síntesis de contenido las principales características del periodo conservador o autoritario, ¿ya? Profe, disculpe, Entonces, dígame. una pregunta que tal vez tenga que ver con la clase. En los conservadores y los liberales vendrían siendo como la izquierda y la derecha actualmente. ¿Vendría siendo algo como eso? Algo así. Los conservadores serían la derecha y los liberales la izquierda. Algo así. No iguales. Tienen hartas diferencias. Pero Pero para, como comparación de rivalidad, algo así. exactamente, como comparación de ahora podría ser algo así. La derecha y la izquierda. Algo así podría ser. Entonces, tenemos que recordar que este periodo en Chile, periodo conservador o autoritario, va desde 1831 a 1861, y también se le va a llamar la época de los decenios. Decenios. ¿Por qué se le llama así? ¿Alguien se acuerda? Por los presidentes. Ya. Por los presidentes que gobernaron durante 10 años cada uno. Exactamente, muy bien. ¿Ya? Que gobernaron cada uno 10 años, porque eran elegidos por 5 primero, acuérdense, y después reelegidos por 5 más. Entonces, por eso se le llama así. Muy bien, ¿ya? Y aquí tenemos la línea del tiempo para que nos ubiquemos. Estamos hablando del color amarillo, la República Conservadora, ¿ya? En la otra clase vamos a hablar de la República Liberal. Entonces, seguimos acá. Y los presidentes ya lo sabemos: José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt, que acuérdense que también lo pregunté en una prueba anterior. Entonces, como dijimos, son 30 años. Si uno saca la cuenta, son 30 años. Pero hay solamente 3 presidentes, porque cada uno, como dijeron ustedes, lo señalamos nosotros, gobernaron 10 años cada uno, ¿ya? 10 años que en este caso son 2 gobiernos seguidos, que se pasaron hartas cosas en Chile, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de José Joaquín Prieto, está la Constitución de 1833. Bajo su gobierno se promulga ya la Constitución de 1833, de la que nosotros vamos a seguir hablando hasta que se va a cambiar después en 1925, ¿ya? Eso es un elemento importante. ¿Por qué? Porque permite, digamos, establecer el cómo se van a organizar los gobiernos de la época. La Constitución, recuerden que es la ley fundamental,
¿ya? Y establece cómo se va a organizar el país, cómo se van a elegir las autoridades, todo eso lo va estableciendo la Constitución, ¿ya? Entonces, es un lineamiento que hay que, en este caso, seguir porque está aprobado en la Constitución, ¿ya? Esta Constitución fue realizada por un grupo de personas, abogados que se reúnen y redactan esta Constitución, ¿ya? No es algo que se hace como una asamblea constituyente, nada de eso, no, ¿ya? Entonces, está la Constitución. Y en el caso de José Joaquín Prieto, también van a haber otros hechos que se van a destacar en la parte económica. Ejemplo, se descubre el mineral de plata de Chañarcillo. ¿Ya? Chañarcillo es un lugar que está en el norte y la plata es uno de los minerales importantes que en Chile también se explotaron, ¿ya? Y que le va a dar riquezas, ingresos importantes al país. Y en la parte también económica está todo lo que es, en este caso, aprobar algunas medidas para favorecer el comercio, ¿ya? Y la exportación, en este caso fundamentalmente de minerales, ¿ya? Y estas medidas comerciales generalmente se aplican al puerto de Valparaíso, ¿ya? En donde también se crean los llamados almacenes francos. Alguien en una de la clase me preguntaba, ¿son como las zonas francas? Son como las zonas francas, en que en el caso de las zonas francas actuales, uno no paga un impuesto y por lo tanto el producto que uno adquiere tiene un menor valor, ¿ya? Así funcionaban en la época. Tenemos entonces la parte política en que se aprueba esta constitución, tenemos la parte comercial en que está el mineral de Chañarcillo de plata, de medidas económicas que se toman para favorecer el comercio, la exportación a través del puerto de Valparaíso fundamentalmente. Recuerden que el puerto de Valparaíso era en esa época muy importante. Todas las naves que venían desde el Atlántico daban la vuelta por el estrecho de Magallanes, por el canal de Beagle o por el paso Drake, que era más ancho todavía, para poder llegar al Pacífico. No estaba el canal de Panamá todavía, ¿ya? Entonces tenían que pasar y por eso Valparaíso era un puerto obligado prácticamente, ¿ya? Y también desde el punto de vista del territorio, la conformación del territorio. Aquí se realiza una guerra que a Chile no le va a dar mucho territorio, sino que le va a dar un triunfo, ¿ya? Que es la guerra contra la Confederación. ¿Y por qué? Porque esta confederación de Perú y Bolivia, que no es la guerra del Pacífico, o la del Salitre, esta confederación pretendía volver a restablecer lo que antes había sido el imperio inca. Y territorio que hoy día es de Chile era parte de ese, o formó parte de ese imperio inca, ¿ya? Uno habla de imperio inca, pero en general no formaron un imperio como los romanos, por ejemplo, pero sí tuvieron una extensión territorial bien importante en Perú, en Ecuador, en Bolivia, parte de Argentina, parte de Chile también, ¿ya? Entonces, en Chile, sobre todo Portales, lo veía como una amenaza, esta confederación, como que se iban a expandir y iban a ocupar, a llegar a ocupar las zonas de intereses de Chile, ¿ya? Entonces, ahí se desarrolla esta guerra y Chile vence al Perú y a Bolivia en esta guerra, pero no obtiene una ganancia como para decir, oh, ganamos territorio, como lo va a hacer en la guerra posterior. El otro presidente fue un líder destacado de esta misma guerra contra la Confederación, que es Manuel Bulnes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Él llega como un candidato de los conservadores por haber también destacado en esta guerra contra la Confederación. Y durante su gobierno se realizan hartos avances o hartos hechos destacados. Vamos a partir primero por lo que es la zona territorial, ¿ya? Aquí en la zona territorial se ocupa efectivamente la zona de Magallanes, ¿ya? A ver, piensen que Chile en esa época no tenía los mismos sistemas de comunicación, ni las carreteras, ni nada de lo que tenemos ahora. Esa zona era prácticamente un despoblado, ¿ya? Y había que ocuparlo porque si no se habitaba, así no había presencia, digamos, de Chile,
otro país, otra potencia podía ocuparlo. ¿Y por qué era importante? Porque ahí, por ahí pasaban, recuerden, las naves, los barcos. Entonces, una potencia como Inglaterra, a lo mejor Francia, podían haber ocupado ese territorio. Entonces, era importante para Chile ocupar la zona de Magallanes. Entonces, ahí digamos, se lleva a efecto esta ocupación y también se establece o se habla de, o se dicta, mejor dicho, la ley de colonización. Y esta colonización corresponde a Valdivia y la zona de Yanquihue, en que se trajo colonos alemanes, ¿ya? A todas esas zonas. ¿Para qué? Para ocupar también ese lugar, ese territorio, porque había poca población en Chile y era necesario, digamos, era el pensamiento de los gobiernos de la época, ocupar también esa zona. Y no pensaron nada mejor que traer colonos europeos. Y escogieron a estos alemanes que llegaron a Chile, ¿ya? Y que se mantuvieron ahí, se quedaron ahí, y la presencia de ellos, uno va a esa zona, si es que alguno ha ido a Valdivia, por ejemplo, a las zonas de Frutillar, todos esos lugares, está fuerte la presencia alemana, ¿ya? En las construcciones, en las costumbres, a los apellidos también de algunas personas, en las comidas, ¿ya? Está presente esa presencia alemana. Entonces aquí ocupar territorio con población. Y en la parte, digamos, de educación está la fundación de la Universidad de Chile, ¿ya? Universidad que existe en la actualidad, ¿ya? Universidad del Estado, no es una universidad privada, la Universidad de Chile. Y en la parte también de educación, la creación de una escuela que preparaba a los profesores, ¿ya? Eso significa preceptores. Eso es la parte, digamos, tenemos la parte territorial, la parte educacional y en la parte, digamos, de economía hay un importante, digamos, auge agrícola de, sobre todo, la exportación de trigo que iba a ¿dónde? A Australia, a California. ¿Por qué? Porque ahí se había despertado la llamada fiebre del oro, ¿ya? Entonces, ahí necesitaban esta alimentación, este trigo, y lo exportaban a esos lugares. Por lo tanto, en Chile fue un auge, fue un desarrollo importante en ese momento, en la parte económica. Además, está la inauguración del ferrocarril Copiapó Caldera, que se inauguró precisamente por, digamos, el llevar minerales de una zona a otra, ¿ya? Entonces, el primer ferrocarril que se inaugura en Chile va a ser este de Copiapó Caldera. Ahora, importante, piense que el ferrocarril es importante, no solamente para trasladar materia prima, productos como los minerales, sino que también para mover personas de un lugar a otro. Por lo tanto, también ahí va disminuyendo la demora en el traslado, ya sea de productos como de personas. Es más seguro también, ya no van a ser asaltados en el camino, otra cosa que les pueda suceder. Y en este gobierno de Manuel Bulnes ya empiezan los opositores, o sea, los liberales, acuérdense que los liberales son oposición a los conservadores, empiezan a organizar bastante fuerte como una oposición al gobierno, ¿ya? Recuerden que los conservadores son aquellos, nosotros decíamos, la palabra nos ayuda, los que son partidarios más bien de conservar lo que está, hacer cambios, pero más bien paulatinamente. Son muy apegados a la iglesia. Ellos dicen que la iglesia debe mantener su rol dentro del gobierno, ¿ya? Los liberales, por el contrario, quieren cambios más rápidos, quieren a la iglesia en cierta forma lejos del gobierno, ¿ya? Que no sea una influencia importante. Y llegamos al gobierno de Manuel Montt, ¿ya? Aquí se producen unas guerras civiles entre, en el año 1851 y también se vuelve a hacer en 1859. Guerras civiles que enfrentan a grupos que son conservadores con los liberales. Y los liberales que están en el gobierno logran, digamos, dominar o controlar estos movimientos que empiezan a surgir, ¿ya? Como parte de lo que es
la parte legal, ¿ya? Política, podríamos decir también, entra en vigencia lo que es el Código Civil, ¿ya? El Código Civil reúne todas aquellas leyes que nos afectan como personas, como civiles que nosotros somos, ¿ya? Se hace este código y se empieza a entrar en vigencia. En la parte social, ya definitivamente está la abolición de los mayorazgos, ¿ya? El mayorazgo, acuérdense, mayorazgo viene de mayor, en este caso hijo mayor. El hijo mayor hereda de una familia, hereda todas digamos, las riquezas que tiene la familia, el hijo mayor. Y el resto de los hijos no, pero tiene que hacerse responsable y hacerse cargo de los otros hermanos, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque aquí se plantea que debe mantenerse unida la riqueza de una familia, mantenerse en manos de una sola persona, no dividirla, ¿ya? Si la repartieran, como sería en la actualidad, se reparte la riqueza entre todos los hijos, eh, sería dividir esta riqueza y quizás uno podría pensar que se debilita esta familia en cierta forma, ¿ya? Por lo tanto, ahí, ¿qué es lo que se hace? Hay abolición del mayorazgo, por lo tanto se pone fin a que solo el hijo mayor reciba todo, ¿ya? También en la parte educacional, social, está la ley de instrucción primaria. Es la primera ley de instrucción primaria que plantea la educación de los niños en lo que es la educación pública, ¿ya? Y se crea la Escuela de Arte y Oficio, que es lo que sería hoy día es la USACH, que después fue la Universidad Técnica del Estado y que después es la USACH en la actualidad, donde se aprenden oficios, ¿ya? Uno no va a aprender a ser abogado, a ser profesor, sino que aprender un oficio, en este caso relacionado con la industria, ¿ya? Los oficios de la época, que obreros, por ejemplo, que muchas veces iban a perfeccionarse, o gente que iba a perfeccionarse ahí, ¿ya? Por eso se habla de escuela de arte y oficio. Y se construye, antes fue el ferrocarril entre Copiapó y Caldera, ahora va a ser entre Santiago y Valparaíso. ¿Ya? O sea, ya dos ciudades importantes en el momento van a estar unidas por el ferrocarril, porque antes los viajes se hacían en caminos que eran peligrosos, ¿ya? En carretas, ¿ya? No pensemos que uno viajaba en bus o en ese tipo de cosas, no, ¿ya? Entonces, esos son adelantos que van ocurriendo. Y se funda la ciudad de Puerto Montt, también como resultado de esta colonización, en honor al presidente, ¿ya? En este momento, Manuel Montt. O sea, hay varios hechos que van a ocurrir aquí. Profe, Dígame, lo escucho. Antes de... en esos tiempos, Mm. ¿los presidentes fueron reelegidos o eran elegidos por ellos mismos? O sea, tipo por Eh, votación. votación, pero acuérdate que la votación era el voto censitario, pero Solamente podía votar a alguna gente. a algunas personas, acuérdate. Sí, Ah, ya. no. Se llamaba elecciones, pero se planteaba que seguía el mismo presidente, era como para la época considerar que el proceso debía seguir en manos de la misma persona, ¿ya? Que para darle estabilidad al país, de eso se trataba en ese momento. Algo así como que en esos tiempos solamente votaban los cuicos y como que votaban a su Lo- beneficio. O sea, entre comillas. claro, uno podría interpretarlo incluso de esa manera. Ellos protegían la situación que los favorecía. O sea, si a mí me favorece, yo siendo empresario, por decirte algo, me favorece ese tipo de organización, yo voy a seguir votando por ellos. ¿Te fijas? No sé si me entiendes, pero en el fondo sí, se protegía esa forma de organización. Y para no decir la palabra cuico, uno puede decir la élite, o la oligarquía, que La también se clase usa el alta. término, la clase alta, la clase dominante, la clase que tiene poder, tiene riqueza y tiene poder, tiene influencia, etcétera, ¿ya? Para no decir Ya, los muchas cuicos, porque gracias. el término cuico es como más moderno, ¿ya? Y aquí tenemos un resumen de lo que estos tres gobiernos representaron en la parte política, en la parte económica y en la parte social, ¿ya? Entonces aquí tenemos varios elementos que nos van a ir señalando. Por eso se habla de que esta fue una época que después de que Chile había pasado por varios intentos de gobierno, este periodo fue más estable,
¿ya? Que hubo crecimiento económico, que Chile exportó materias primas, no solamente minerales, sino que también, por ejemplo, trigo, ¿ya? Que ahí se mantiene, por ser un gobierno conservador, el apoyo a la aristocracia, que también es otro nombre que se le da a la élite, terrateniente, a la Iglesia Católica, ellos eran muy importantes, ¿ya? Y había un intervencionismo electoral, acuérdense que los votos se intervenían, por lo tanto la gente no era tan libre para votar, ¿ya? Eso también tenemos que tenerlo presente, que estamos hablando de otra época, ¿ya? Y en la parte social se crean las escuelas públicas, una universidad que es pública también como la Universidad de Chile, pero no todos podían ir a estudiar, ¿ya? Entonces algunos que podían entrar lo hacían, ¿ya? Y en la zona rural no, en la zona rural no hay mucho avance porque se mantiene una cierta estructura colonial, o sea, el dueño de la hacienda o el patrón de la hacienda o del fundo era el que decidía y todo, ¿ya? Sobre los trabajadores que tenía, los inquilinos, incluso les decía cómo tenían que votar a muchos de ellos, entonces había como una cierta, un paternalismo por parte de los patrones, de los dueños de los fondos o de las haciendas de la época. Por lo tanto, la zona, la realidad de la ciudad era distinta a la que había en el campo, ¿ya? Y tenemos algo bien importante que no tenemos que olvidarnos nosotros, que es la Constitución de 1833, ¿ya? Y que ya sabemos fue promulgada en el gobierno de José Joaquín Pérez, Prieto, perdón, y con las ideas, fundamentalmente con las ideas de Diego Portales, ¿ya? Y las características nosotros ya las sabemos: amplias atribuciones del Ejecutivo, el voto censitario y la religión católica como oficial. Y aquí tenemos la explicación de cada uno, ¿ya? Tenemos entonces las atribuciones que tenía el presidente. Dice cargo de presidente duraba 5 años, con posibilidad de reelección inmediata, ¿ya? O sea, podía seguir postulándose de nuevo. Acuérdense que en la actualidad en Chile los presidentes no se pueden postular a un segundo periodo de manera inmediata, ¿ya? Eh, Nosotros hemos tenido alternancia en el poder de las mismas personas, ¿ya? Acuérdense, Bachelet Piñera, Bachelet Piñera, pero alternados, son los mismos presidentes pero alternados, no han sido 2 periodos consecutivos. En esa época sí la Constitución lo permitía, ¿ya? Y tenía atribuciones, por ejemplo, atribuciones sobre la Iglesia Católica, el derecho de patronato. La calle Patronato que nosotros escuchamos tiene su nombre por este derecho que tenían los gobernantes, que se heredó del tiempo de la colonia, ¿ya? Patronato entonces, o dominio o autoridad sobre la Iglesia Católica. El presidente nombraba las autoridades del Poder Judicial y podía vetar las leyes que aprobara el Congreso Nacional. O sea, vetar significa que las deja sin efecto, las leyes que aprobara el Congreso. Por lo tanto, tenía amplios poderes. Y lo que tú me preguntabas, el voto. Aquí está la característica, acuérdense, el voto censitario, ¿ya? Y aquí está lo que se decía, por ejemplo, dice, se estableció el sufragio o voto censitario, por lo que podían participar solo los hombres mayores de 25 años si eran solteros o de 21 si estaban casados, ¿ya? Que contaran con patrimonio o bienes económicos y que supieran leer y escribir. Yo, una de las preguntas que puse, yo le puse ahí, el voto censitario, características del voto censitario, y en una de las que puse, votaban hombres y mujeres. Esa característica la pueden poner como correcta del voto censitario, que votaban hombres y mujeres. ¿Sería correcto? No, No. porque en ese tiempo solamente votaban los hombres. Los hombres, exactamente. Por eso, cuando lean las preguntas, tienen que fijarse. Ya tienen que fijarse en las alternativas que uno coloca, porque hay varios que me respondieron que sí. Y nosotros sabemos que en esa época no votaban las mujeres. En Chile las mujeres empezaron a votar en elecciones presidenciales a mediados del siglo XX, recién, ¿ya? Entonces, nosotros no tenemos que olvidarnos de esto, ¿ya? ¿Quiénes votaban? No, el requisito hombre.
edad, 25 si es soltero, 21 si era casado, tenía que contar con patrimonio, con riqueza, ¿ya? Y que supieran leer y escribir. Acuérdense que nosotros en la clase pasada vimos los cambios que hicieron los liberales cuando llegan al poder, ¿ya? Entonces ellos eliminan, por ejemplo, los liberales eliminan el contar con patrimonio. O sea, no era requisito para los liberales después. Ese es uno de los cambios que se hace, que la gente, los hombres para votar tuvieran que acreditar tener una profesión, tener patrimonio, tener riqueza, en el fondo eso. Pero sí dejaron que fueran solo los hombres y que tenían que saber leer y escribir. Que también es algo que frena, porque acuérdense, estamos hablando de una época en que no todos sabían leer y escribir, ¿ya? La mayoría de las personas no sabían leer y escribir. En zonas, sobre todo en las zonas rurales o en las zonas del campo, había mucha gente que no sabía leer y escribir. Por lo tanto, es un requisito que deja fuera a muchas personas. ¿Se fijan? Entonces, clarito, el voto censitario tenía esas características. Después, los liberales, que lo vamos a recordar en la próxima clase, cambian y dan algunas libertades. Y otra característica que mantuvo la Constitución fue que se prohibió el culto público de cualquier otra religión. O sea, se podía tener un culto privado, pero no público, de cualquier otra religión. ¿Por qué? Porque la religión católica era la oficial. Ya, Catalina, la ¿Y escucho. cuándo fue que podían hacer otros cultos, pero en privado? Ahora, en este momento dice, se prohibió el culto público de cualquier otra religión. Ah, ¿Ya? pero sí se podía el privado. Privado, se podía en privado, exactamente, pero de manera pública, no. Ahora, ¿por qué empiezan a darse un poco? Porque antes estaba prohibido todo. ¿Por qué se empieza a dar un poco estas libertades? Porque empiezan a llegar extranjeros que no son católicos. Por ejemplo, a Valparaíso van a llegar muchos ingleses. Y la mayoría de los ingleses profesaban, eran religiosos, la religión anglicana, que es una religión que creó, un rey para poder divorciarse. No sé si se acuerdan de eso. ¿Ya? Entonces, ellos se fueron transformando en un grupo importante en Valparaíso. Entonces, se les permitió tener como ese culto de manera privada. ¿Por qué privada? Porque la religión oficial de Chile se mantenía como la religión católica apostólica romana. ¿Ya? Y tenemos la portada de esta constitución, que en este caso es la que va a dar la base para estos gobiernos. Ahora, van a surgir algunos partidos políticos. Ya no son grupos o facciones, sino que ya se organizan como partidos. ¿Ya? Y dentro de este periodo conservador van a surgir partidos como el Partido Liberal, como tal, fundado en 1849, el Partido Conservador o Ultramontano en 1857 y el Partido Nacional o Montvarista, fundado en 1857 también. ¿Ya? Entonces, estos son partidos que van a surgir acá. Usted me dice, pero ¿por qué los liberales primero? Porque acuérdense que se organizaron como oposición a los conservadores que estaban en el gobierno. ¿Ya? Por eso se organizaron antes. Y después se organiza el Partido Conservador. Pero estos tres partidos más el radical van a ser los primeros partidos que van a existir como tal. Un partido político es una organización que tiene una estructura, que tienen, por ejemplo, como eligen a una directiva, reciben aportes, se organizan como tal, siguen ciertas ideas. ¿Ya? Los partidos políticos son necesarios para una democracia porque representan distintas ideas y es de una manera más organizada, más estructurada. ¿Ya? Y aquí tenemos más el Partido Radical. Entonces aquí tenemos los partidos políticos, los conservadores, como dijimos, se identifican por la defensa a los privilegios de la Iglesia. ¿Ya? Ellos plantean que la Iglesia es un factor importante dentro del gobierno, dentro de la sociedad, por lo tanto debe estar ahí presente. Son partidarios del autoritarismo presidencial, es decir, mantener
todas esas atribuciones que al presidente le otorgan poder, ¿ya? Y también dice reformista en la oposición, ¿ya? Es decir, mantener bajo, digamos, atentas a la mirada a los opositores. Por su parte, los liberales, que en el momento en que están los conservadores en el poder son la oposición, plantean reformas que después cuando ellos llegan al poder las van a hacer, ¿ya? Son autoritarios en el sentido de que tratan de imponer bajo una autoridad fuerte sus ideas y lo van a lograr después cuando sean gobierno. Anticlericales. ¿Qué será esa la palabra anticlerical? ¿Anti qué? ¿Quiénes son los clérigos o a quiénes se les llama clérigos? Como la clase alta. No, tiene que ver con la iglesia. ¿Pura? Serían anti-iglesia, por decirlo así. Como los sectos de la Antirreligiosos. secularización. Claro, exactamente, como la secularización. Los liberales, de hecho, intentan secularizar o alejar, por decirlo de alguna forma, a la iglesia de todas estas instituciones públicas. Ahí tenemos los conservadores y los liberales. Los nacionales, dice, fervorosos, reformistas y toman la tesis laica del liberalismo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un partido que pide reformas y que siguen la tesis laica, es decir, también anticlerical, alejar a la iglesia del gobierno en este caso. Y los radicales nacen en un momento dado, se van a unir, liberales y conservadores, son rivales políticos, pero se van a unir en un momento para llegar con un presidente al poder. Pero esa unión, esa fusión digamos, dura eso nomás. Pero como respuesta a esta fusión surgen los radicales. Y ellos plantean reformas tanto en la estructura social como política. Los radicales van a ser los primeros partidos que van a representar más a las clases, a los sectores medios. En general, la política de esta época la hacían, como me decía alguien, la gente de la clase alta. Ellos se dedicaban a la política, fueran conservadores, liberales, lo que fuera. Ellos se dedicaban a la política, ¿ya? Ellos tomaban las decisiones. Los sectores medios y bajos prácticamente participaban muy poco en las decisiones políticas. Después esto va a ir cambiando, pero en este momento la clase alta, la aristocracia, la élite, la oligarquía, ¿ya? Son los que participan en las actividades políticas. El resto, la clase media, no tiene acceso. Los radicales son los primeros que van a darle opción a los sectores medios. ¿Quiénes son los sectores medios? Los sectores medios son la gente que logró tener una educación, ya logró ir a la universidad, por ejemplo, o son gente que antes pertenecía a la clase alta, pero que se empobreció, perdieron su riqueza. O son extranjeros que van llegando a Chile, ¿ya? Inmigrantes que van llegando y que forman parte de estos sectores medios. Entonces, el Partido Radical fue como el primero que le empieza a dar participación política a los sectores medios en Chile, ¿ya? Y aquí tenemos la parte económica en que Chile ya empieza a, como dijimos, a exportar ya fuertemente, especialmente materias primas. Nosotros sabemos que las materias primas son aquellas que sirven para hacer otros productos. Minerales, que Chile se destaca y se sigue destacando. Por ejemplo, también, en este caso, todo lo que es la parte agrícola, ¿ya? Chile era un exportador. Y empiezan a tomarse medidas para favorecer este comercio internacional, sobre todo en el puerto de Valparaíso, ¿ya? Y empiezan a comerciar con otros países. Y empiezan a llegar a Chile, como dijimos, comerciantes europeos, especialmente ingleses, y que traen avances a Chile, que llegan primero a Valparaíso, que era el puerto, uno de los puertos más importantes, porque acuérdense que era obligatorio prácticamente pasar por Valparaíso. Ya. Y aquí hay una especie de mapa conceptual de lo que sería esta etapa de
del gobierno, de los gobiernos conservadores, en que se habla de una estabilidad, ¿ya? Una estabilidad, yo diría que más que nada un periodo en que se pudieron organizar ciertas cosas, pero que tenían ciertas características en que había una fuerte autoridad del, digamos, del ejecutivo, del presidente, que pudieron establecerse en otros territorios, digamos, habitar otros territorios, colonizar también, y que hubo una organización ya económica en que el país pudo organizarse desde el punto de vista, ¿ya? Y la constitución del 33 que le dio, por eso habla de estabilidad también, un modelo político autoritario y que le permitió a Chile organizarse desde este punto de vista, ¿ya? Y tenemos el recordatorio de la prueba del próximo martes, chiquillos. Ya el contenido 1 ya lo recordamos. Y la próxima clase, que es el mismo día de la prueba, vamos a ver el contenido 2. ¿Ya? Entonces ahí, ojo, y para que vayan viendo el material, y yo se los voy a enviar de cualquier forma, si es por correo, si es por Classroom, yo voy a ver la forma en que se los voy a enviar, ¿ya? Pero la idea es que lo tengan también ustedes. Algunos que me han dicho que no pueden acceder, les cuesta mucho, ¿ya? Entonces ahí van a estar igual en YouTube, pero también vamos a tenerlo de manera, digamos, para que puedan acceder ustedes con mayor facilidad. Entonces acuérdense, orden autoritario, conservador y la república liberal. Este punto 2 lo vamos a recordar entonces la próxima vez. Ya, chiquillos, cualquier duda, Profe, disculpe. díganme.